que empecé ahora hace ya una semana, hemos estado hablando de las doctrinas de la salvación, doctrinas importantes, doctrinas realmente vitales, porque depende de ese entendimiento de estas doctrinas nuestra salvación eterna. Y lo que empezamos a hacer ahora, hace ya, como he dicho, 2 semanas, es una definición de los términos de estas doctrinas, con el deseo de presentar los términos, intentar dar una definición, y el Señor lo permite, vamos a intentar después de una manera mucho más específica ir ampliando los términos, porque muchos de ellos nos interesan. Yo había mencionado 10 en mi primer mensaje, casi me gustaría poder añadir unos 4 más, es decir, un total de 14 términos que son vitales para entender las doctrinas de la salvación. El primer término es la palabra convicción. La palabra convicción es lo que el Espíritu Santo hace en el corazón del incrédulo para convencerle que necesita ser salvo y es un pecador. La segunda palabra, hemos hablado en anterioridad, es arrepentimiento, cambio de mente, metanoia. Es ese aspecto de decir lo que Dios dice, de llamar al pecado con el mismo nombre que Dios le llama y dar media vuelta del pecado y dirigirse hacia Dios, la palabra arrepentimiento. En tercer lugar, una palabra importante, la palabra fe, traducida también a veces como confianza, pistis. Es una palabra que indica esa seguridad, esa certeza. La fe no es un don de Dios, es la gracia, como hemos mencionado en otros versículos, que debemos ver la diferencia entre ese don, la gracia, y la fe que ejerce el hombre de una manera también volutiva y de una manera movida por Dios. Dios da gracia a que todo el mundo y da fe al que no tiene. Así que la fe es una palabra importante. Y empezamos entonces sí con la palabra justificación, regeneración, adopción, redención, reconciliación, propiciación, la palabra perdón, el perdón que Dios nos da, santificación. Vamos a hablar también de la unción, una palabra que no había mencionado anteriormente. También hablaremos de la palabra perseverancia y por último la palabra glorificación. Si buscara un nombre que uniera a todos estos mensajes que estaré dando, sería un buen título para esta serie de mensajes: el sendero de la gracia. Porque el sendero de la gracia empieza con un paso, pero no termina ahí. Hay que seguir andando por ese sendero de día en día, de gracia en gracia, creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver algunos más de estos términos y empezaremos con el término que dejamos atrás, el término propiciación. Os invito a abrir la Biblia en 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10. Esta pequeña epístola escrita por nuestro querido hermano Juan, en 1 de Juan, capítulo 4 primeramente y versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 9, donde dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esas últimas palabras, está ahí la palabra propiciación. Pero vayamos ahora a 1 de Juan 2:2. 1 de Juan 2:2. Donde nos dice, hablando de Jesucristo el justo, según nos dice el versículo 1, y el versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y escuchad bien a esto. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Vayamos ahora a 1 de Timoteo 4:10. 1 de Timoteo 4:10. Primera de Timoteo 4 y versículo 10, porque en esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Señor bendiga su palabra. Vamos a intentar definir primeramente el término propiciación. Lo podemos hacer diciendo que es la obra de Jesucristo en la cruz, por la cual satisfizo la santidad de Dios, para que Dios pudiera extender la gracia y la misericordia a los pecadores perdidos. La propiciación es ese acto, esa obra que Dios hizo en la cruz al derramar su sangre y al dar su vida en rescate por el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y eso no hubiera sido posible si no hubiera sido mediante la muerte de Cristo, pero su derrame de su sangre bendita. La palabra propiciación nos recuerda en el Antiguo Testamento la palabra el propiciatorio, la tapa, la cubierta, la cobertura. Ahí en el arca del pacto, un mueble hecho de oro y madera de acacia, diseñado por Dios mismo y con un gran simbolismo espiritual, habían dos querubines que extendían sus alas sobre una capa, una especie de tapa hecha de oro macizo. Esa tapa era el propiciatorio. Ahí la sangre era vertida para cubrir los pecados de la nación de Israel una vez al año. En el gran día, ese holocausto que de alguna manera mostraba, apuntando hacia el futuro, que un día vendría el Mesías prometido para derramar su sangre en propiciación por la nación de Israel y por el mundo entero. Juan, escribiendo a los creyentes de aquel tiempo, toma esa idea de la propiciación y nos muestra de una manera clara y evidente que la sangre de Cristo es nuestra propiciación. Nuestros pecados, hermanos, han sido perdonados porque han sido lavados con la sangre del Cordero. Seguro habéis visto algunos de esos anuncios en televisión que hablan de los detergentes que lavan más blanco que la nieve, algunos de ellos, ¿verdad que sí? Algunos como Lucil, o no sé, no voy a decir ahora marcas para no hacer propaganda. Pero ninguno de esos detergentes, ningún jabón humano, puede quitar el pecado del corazón del hombre. Ningún detergente humano puede quitar la culpabilidad del alma. Solamente la sangre del Señor Jesucristo limpia, lava. Es lo único que funciona para poder realmente ser salvados. Escuché una vez la conversación entre un fabricante de jabón y un predicador. El fabricante de jabón era un incrédulo que se burlaba de las cosas de Dios y le dijo al predicador: veo que tu evangelio no funciona muy bien, porque muy pocas personas creen en lo que tú predicas. El predicador se quedó parado un momento y miró a este hombre de negocios y le dijo: creo que tu jabón no funciona nada bien. Y el hombre dijo: ¿cómo? ¿Por qué dices eso? Porque veo un montón de gente sucia en el mundo. ¡Ah! Dijo en su defensa este hombre de negocios: es que para que mi jabón funcione hay que aplicarlo. Y el sabio predicador dijo: así es con la muerte de Cristo, para que funcione hay que aplicarla. Amén. La muerte de Cristo no significó meramente una influencia social o política o religiosa, una influencia en nuestra manera de pensar, en nuestra cultura. La muerte de Cristo no tuvo el objetivo de hacer una nueva especie de cultura dentro del Imperio Romano. La muerte de Cristo tuvo el objetivo de ser la propiciación provista por Dios para lavar el pecado de la humanidad.
Pero para ello tiene que ser aplicada. ¿Y qué difícil que es esto? Porque al hombre de una manera natural le gusta hablar de religión y el hombre es religioso. Y seguro que si sales ahí fuera, el 90%, aquí en España puede que te diga, soy cristiano, soy católico, apostólico y romano. Pero ¿cuántos de ellos han sido lavados con la sangre del Cordero? Lo triste es que lo mismo pasa dentro de la iglesia evangélica. Muchos son los simpatizantes y los que conocen la religión. Han crecido en la escuela dominical, desde niños han escuchado los mensajes, tal vez su papá era predicador, su abuelo era predicador. Pero aún conociendo y teniendo en mente cada cosa del mensaje, no ha llegado a su alma la realidad que son perdidos y están sucios de pecado y están perdidos sin Cristo y sin esperanza, porque nunca se han aplicado la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Qué importante es, hermanos, que distingamos entre ser un convencido y ser un convertido. Pero hoy nuestras iglesias se llenan así de gente, porque se está predicando un evangelio social de buena intención, pero no el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. No se está predicando la verdad, sino que más bien se está intentando influenciar a nuestra sociedad para que sea una sociedad mejor. Hay un factor que olvidan estos predicadores que así predican, es la maldad intrínseca e innata del ser humano. El hombre es malo desde su nacimiento. Está totalmente depravado. Su conocimiento, su voluntad y su sentimiento, sus emociones, todo el ser del hombre está corrupto. Y a no ser que sea lavado en la sangre del Cordero. Qué poca esperanza hay para ese hombre. Dios no quiere reformarte, Dios quiere transformarte. Dios no quiere simplemente lavar un poco la cara, el exterior. Dios quiere transformar el interior y hacer de ti una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero para ello tienes que ser rociado con la sangre, lavado con la sangre. Qué importante que es. Pero eso me lleva a un punto importantísimo, clave en este tema que estoy definiendo. La propiciación es la acción de Dios en favor de la humanidad, pero solo beneficia a aquellos que se refugian en Cristo. Hay dos partes en la frase que acabo de leer. La primera es que la propiciación es el acto de Dios en favor de la humanidad. Esto es en favor de todo hombre, toda mujer que ha nacido en este mundo en cualquier época del tiempo y del espacio, en cualquier país o continente. Todo hombre y toda mujer tiene la posibilidad, la probabilidad de ser rociado con la sangre del testamento eterno. Ahora, ¿quiere decir esto que van a ser todos salvos? No, en absoluto. Porque de la misma manera que el jabón solo lava a aquellos que lo aplican, la sangre de Cristo solo lava y perdona a aquellos que la aplican. Pero hermanos, hemos leído dos pasajes que son importantes. El primero, en Juan, nos menciona claramente que Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Juan ahí está hablando a los creyentes. Y Juan está diciendo, es Cristo quien nos ha lavado a nosotros de nuestros pecados. Pero antes de decir eso, y lo he hecho al revés, he leído primero el capítulo 4, pero antes del capítulo 4, en el capítulo 2, ya había dicho Juan que Cristo es la propiciación de nuestros pecados y las de todo el mundo. Y qué claro que es este versículo que hemos leído. Pero cuando leemos en 1 Timoteo 4, aún es más claro, donde nos dice que Cristo es el Salvador de todos los hombres, y especifica mayormente de los que creen. No hay duda alguna, en las Escrituras enseñan la realidad, que la muerte de Cristo tiene poder para salvar a todo hombre, de toda época, de todo lugar. En la sangre del Cordero hay suficiente poder para redimir a toda criatura. Es lo que dice la Biblia, que Cristo es
la propiciación de los pecados, solo los nuestros, sino la de todo el mundo. No quiere decir que todo el mundo será salvo, pero sí que hay poder en esa sangre para que sean lavados. Aún os diré más. Es interesante dos versículos que me gustaría mostraros. Uno se encuentra en 2 de Pedro 2.1. Hebreos y después Pedro, en 2 de Pedro 2 y capítulo 1. Segunda de Pedro 2, versículo 1, dice que hubo también falsos profetas. El contexto está hablando de los últimos tiempos. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pero escuchad estas palabras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y la palabra ahí, que los rescató, también puede ser traducida que los propició. Ahora hay otro pasaje. Vamos a Hebreos 10, 29. Hebreos 10, 29. En Hebreos 10, 29, el escritor de Hebreos dice: cuando mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Junto al capítulo 6 de Hebreos, estos dos pasajes que he leído son una especie de puzzle para algunos sistemas teológicos. Porque los que están intentando decir, y esto es lo que dice el arminianismo, es que estos versículos enseñan que el creyente, lavado la sangre, puede perder su salvación. Así es como algunos interpretan Hebreos 6 y estos pasajes. Sin embargo, nosotros sabemos por otros pasajes y contextos, y es otra de las palabras utilizadas hoy en este mensaje, que el creyente tiene la salvación asegurada en lo que Dios ha hecho. Nuestra salvación, hablando en términos coloquiales, está segura. No perdemos la salvación. Pierdo las llaves y a veces la cabeza, ¿verdad? Cuando uno se enamora, pierde la cabeza. Yo la perdí por mi esposa. Cada día pierdo las llaves. Alguna vez he perdido la cartera. Eso sí que es un desastre. Pero, amados míos, nosotros no vamos a perder la salvación por una razón muy, muy fácil de entender. Porque la salvación no depende de lo que yo he hecho. La salvación no es por las obras. La salvación no depende de mis actos, depende de lo que hizo Dios a favor de mis pecados mediante la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando leemos las Escrituras, la Biblia dice: el que en mí cree tiene la vida eterna. Y nadie puede arrebatarlo de mi mano, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Aquellos que hemos creído, hemos recibido las arras del Espíritu Santo como prueba de nuestra herencia espiritual. Por eso, amados míos, esta doctrina de la salvación segura, de la perseverancia de los santos, como nuestro querido hermano Calvino diría, están bien definidos. Los creyentes estamos seguros en el amado, que nadie quite los clavos de la cruz del Gólgota, que nadie nos robe esta seguridad preciosa de que nuestra salvación ha sido comprada, sellada para la eternidad en Jesucristo. Así que estos versículos no hablan de que el creyente puede perder la salvación. Más bien hablan de que en la sangre de Cristo, que habiendo poder para lavar y perdonar y santificar a algunos y a toda la humanidad, algunos de estos han abandonado esa posibilidad en sus vidas, la han pisoteado la sangre del Cordero. Y por lo tanto no hay salvación en ellos. No hay esperanza porque no ha habido aplicación a sus vidas. Si miramos un momento en Juan 3:18, y conocemos bien el pasaje de Juan 3:16, pero hablamos ahora de la Biblia en Juan 3, versículo 18. Bien claramente dice: el que en él cree no es condenado. Voy a intentar repetirlo por si alguno no ha escuchado bien. El que en él cree no es condenado. Y repetiré una vez más:
no es condenado. La seguridad está ahí. Pero escuchad la misma versículo lo que nos dice. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amados míos, la Biblia nos enseña que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. No has recibido la aplicación de la sangre del Cordero, no es salvo. ¿Hay poder en la sangre para salvar a todo el mundo? Hay poder. Pero sin duda alguna no se salvará a todo el mundo, porque no habrá aplicación. ¿Ves claramente la diferencia? Ahora, yo sé lo que dicen algunos sistemas teológicos. Sistema teológico calvinista, que conocéis bien y a veces hemos hablado, nos habla de que la redención es limitada. En otras palabras, la propiciación es limitada. Es decir, la sangre de Cristo solo fue derramada por algunos, aquellos que han sido elegidos y han sido escogidos. Para ellos fue derramada la sangre, no para el resto de la humanidad. Bien, hemos mostrado a través de 3 versículos en la Escritura que esto no es conforme a lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay poder en la sangre para perdonar a todo el mundo. Por eso Cristo es la propiciación de nuestros pecados y la de todo el mundo. Pero la Biblia también enseña que no todo el mundo será salvo, porque no todo el mundo ha recibido la aplicación de esa sangre en su vida. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Quién se equivoca? ¿La Biblia o el sistema? Sin duda alguna, hermanos, cuando contemplamos una contradicción entre lo que la Biblia dice y lo que nos han enseñado, tenemos que dar la razón a la Biblia. Y el problema básico está en que el calvinismo a veces se convierte en una lógica falática, o falaz, mejor dicho, que parte de un sistema de pensamiento erróneo. ¿Recordáis mi ejemplo el primer día? 2 y 2, 22. No habéis aprendido. Porque os estoy mostrando una lógica que rompe el sentido que teníais en vuestra mente, 2 y 2 igual a 4. O esa lógica que os hice pensar que 1 y 1 es igual a 1. Porque una gota de agua añadido a otra gota de agua sigue siendo una gota de agua y no 3 gotas de agua o 2 gotas de agua. Así que la lógica matemática no es a veces la misma lógica que impera en el mundo natural. Lo mismo pasa en la teología. La lógica del sistema humano no funciona en las cosas de Dios. La mente de Dios está por encima de la lógica humana. El sistema de Dios está por encima de la lógica humana. Y no es lógico para el hombre encontrar a un Dios que se haga hombre y viva entre nosotros y se humilla a lo sumo y quiera dar su sangre para comprar a la humanidad. Aunque un solo hombre en todo el mundo hubiera sido salvo. Aún así, toda la sangre de Cristo hubiera tenido que ser vertida. La propiciación es ese acto de Dios que implica una obra de redención para todo aquel que cree. Todo hombre, toda mujer del mundo. Pero avanzo hacia una segunda palabra en breves minutos para poder finalizar el mensaje. Y esa palabra va muy unida a la que hemos hablado hoy. Hemos hablado de propiciación, pero deseo ahora mencionar unos cuantos pensamientos en cuanto a la imputación. Qué palabras más extrañas. Sabemos lo que es amputar, ¿verdad? Uno pierde una pierna y le amputan la pierna, el brazo. Como alguien creyente que siempre estaba con mucho ánimo, perdió un brazo en un accidente, le amputaron el brazo. Y el domingo que vino a la iglesia levantó el brazo que tenía y dijo: hermanos, quiero dar gracias a Dios por mi brazo. Y todos los creyentes se miraron atrás y dijeron: ¿y ahora qué va a decir si el pobre hombre lo ha perdido? Y dijo: me amputaron un brazo, pero tengo el otro imputado, todavía está conectado. Así que aunque perdió uno, le quedaba otro. Esa es la diferencia entre amputar e imputar. Es la habilidad que Dios nos da, es el don que Dios nos da de poner algo a nuestra cuenta que no teníamos. De hecho, la definición es que la imputación es un acto de Dios por el cual la justicia que Jesús desarrolló en la tierra es
legalmente acreditada a la cuenta del pecador en el cielo. Es decir, Cristo, que era justo, ha puesto a tu cuenta de injusticia su justicia. Unos cuantos ejemplos que nos ayudarán a entender. Sabemos que aquí en España funciona el sistema de puntos de conducción, ¿verdad? Todos tenemos 12 puntos y cuando hacemos una infracción nos quitan un punto. Imaginaros que yo voy por la carretera en una zona de 50 km por hora, paso a 100 km por hora, me para la policía y lo que hace es imputarme los puntos. Bueno, vamos a pensar que el policía me ve tan bueno y se da cuenta que me equivoqué o algo y que, ¿sabes? He visto que eres muy bueno, en vez de amputarte los puntos, voy a imputarte los puntos. En vez de sacarte 4 puntos, te los voy a dar. Nos pone a nuestra cuenta 4 puntos, aunque no lo merecíamos. Vamos a suponer que alguno de nosotros tenemos un negocio, hemos pedido un préstamo al banco y debemos millones de hipoteca. El banco sabe que tenemos una deuda. Y yo, que soy un buen amigo tuyo, voy al banco y le digo, mira, yo sé que Rosa te debe, no sé, voy a exagerar, ahora 20 millones de euros, pero yo que la amo, la quiero tanto, voy a poner en su cuenta esos 20 millones de euros para que ella pueda pagar la cuenta. Ella que no tiene un duro, que es pobre, que no tiene nada, yo voy a poner para ella lo que ella debe y yo voy a pagar su cuenta. Esto es lo que es la imputación. Dios vio que nuestra cuenta estaba a cero, que éramos injustos pecadores. No hay nada de bueno en nosotros, amados míos. Romanos 3 nos lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero vayamos por un momento a Romanos 4 y versículo 23. Romanos 4 y versículo 23. Dice así la palabra del Señor, y no solamente con respecto a Él se escribió que fue contada, marcad esa palabra, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, otra vez aparece la palabra, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hablando del capítulo 4 de Abraham, un hombre que creó a Dios por fe y le fue contado por justicia. Y la palabra ahí contado es esa palabra en griego, imputar. Pongo a tu cuenta algo que tú no tienes, algo que tú no posees, algo que tú necesitas. Y a menos que yo te lo doy, no vas a poder nunca jamás alcanzarlo. Esa es la justicia que Dios nos ha dado. ¿Recordáis a Onésimo con Pablo? Pablo escribiendo esa carta a favor de Onésimo, ese siervo que había escapado, le había robado, se había ido y encima la misericordia de Dios había hecho que se convirtiera. Y ahora Pablo mismo, intercediendo por su siervo ladrón, dice, ponlo a mi cuenta. Yo pagaré si algo te debe. Y yo te pagaré. Sí, es lo que ha hecho Dios con nuestros pecados. El primero nos lavó, puso nuestros pecados bajo la cobertura de la sangre de Cristo, nos limpió de todo pecado y maldad. Y entonces, viendo aún nuestra pobreza espiritual, decidió poner a nuestra cuenta la justicia de Jesucristo. Cuando Cristo hizo eso, lo hizo a favor de nosotros pobres, paupérrimos pecadores, y lo hizo porque nos amaba. Oh, amados, las doctrinas de la salvación son hermosas. Dios nos dé más profundidad en ellas, más entendimiento de su palabra, para que no quede todo en la cabeza, sino llegue al corazón y transforme la vida, para que la sangre de Cristo sea aplicada a nuestras propias almas. Vamos a orar. En esta mañana, en esta tarde, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Y te ruego, Señor, que en este sendero de la gracia por el cual estamos andando, tú nos ayudes a dar pasos firmes y seguros en el bien hacer y en el bien creer. Lo pedimos, Padre,
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.